Buenos días, aquí estamos con el profesor Martín Mérida y vamos a hacer unas preguntas sobre sus obras, ya que él es escritor, principalmente de poemas. Sí, efectivamente he incursionado también en la novela y en el ensayo y el cuento, pero de lo que se me ha publicado más ha sido poesía y una primera novela. Ok, bueno, la primera pregunta es, tenemos entendido que usted es escritor. ¿Qué lo hizo tomar la decisión de esta profesión, sabiendo que es un campo tan difícil en el que se puede tener éxito? Ok, cuando yo decido tomar la decisión, bueno, para empezar no tuve ninguna decisión. Digamos que cuando me vine a dar cuenta, ya estaba envuelto en los brazos de la literatura. Y yo pienso que esto se debió mucho a mis padres, quienes me inculcaron el amor por ella. De tal suerte que desde pequeño mi madre solía hacerme aprender poemas. Me pedía también que dibujara algo sobre los poemas a aprender. Y en ese sentido me fui enamorando del ritmo de los poemas. Y me volví lector. Digamos que mi padre tenía muchísimos libros. De hecho heredé algunos libros de él. Y yo me metía a leer y a leer, sobre todo cosas adaptadas a mi edad en aquel entonces. Entonces jamás yo pensé en publicar, por ejemplo. Jamás pensé en tomar el horizonte de la literatura como un medio para subsistir en esta vida, aunque ahora pienso que subsisto más por medio de la literatura que de otras cosas, en el sentido que me llena el espíritu, si se puede hablar así, me llena de energía el poder ser lector y el poder ser escritor. Usted ganó el premio Amado Nervo de Poesía en los 17º Juegos Florales Nacionales. ¿Cómo lo hizo sentir esto? Bien, para mí fue una sorpresa. Yo he participado en algunos concursos de poesía con la esperanza, claro, de poder ganar y también con todo el ánimo de no dejarme caer por no ganar, porque conozco lo difícil que es ganar un premio literario. Entonces, cuando yo me enteré, pues fue como un incentivo, digo, para seguir escribiendo. Bueno, yo escribo no para ganar premios, efectivamente, pero el hecho que te reconozcan tu obra, pues abona más al espíritu, abona más a mi energía, abona más a mis proyectos para poder meterme con más fuerza, ¿no? Y es como una palmadita en la espalda, ¿no? De parte de esta dama maravillosa que se llama literatura. ¿Cuáles son sus principales fuentes de inspiración? Si se puede saber. Sí, el tema de la inspiración es pues digamos que es un horizonte al que algunos escritores suelen eludir. Algunos dicen la inspiración no existe y otros dicen con contundencia sí existe. Pues es que depende a qué le llamamos inspiración, ¿verdad? Yo creo que efectivamente la inspiración sí existe, aunque no es el único elemento con el cual contamos para escribir, pero a mí me inspira la vida, me inspira el misterio, me inspiran la nada, me inspira Dios, me inspiran las mujeres, me inspiran los niños, me inspira todo, ¿verdad? No todo en el sentido lato de la palabra, sino todo aquello que es capaz de asombrarme. Es todo un horizonte de inspiración, ¿no? Entonces también me inspiro en el dolor, en la alegría, en lo que voy viviendo cada vez, ¿no? Aunque decía hace un momentito, la inspiración solamente es el impulso, ¿no? Algunos escritores dicen, ¿cómo sin inspiración yo escribo? Yo creo que un poeta difícilmente escribe sin inspiración. Tal vez eso sea más fácil en la novela, yo he escrito novela también, pero de alguna manera la poesía brota porque algo nos está pasando. Y a veces la poesía brota por haberse gestado algo en la infancia, ¿no? Y de pronto en la actualidad se hace latente, ¿no? Y se hace importante y urgente escribir sobre aquello que en otro tiempo experimentamos. O sea, que es más que nada una experiencia propia. Yo pienso que la poesía está más unida a lo que uno es. Okay. Usted usa muchas metáforas en sus escritos, como como nosotros lo vimos en los poemas. ¿Qué cree usted que conforma una buena metáfora y cómo hace o piensa usted sus metáforas?
Bien, mi poesía en efecto está llena de metáforas, pero sobre todo de imágenes. Necesariamente la metáfora nos conlleva a una imagen, pero no siempre una imagen es una metáfora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, para empezar, la poesía es hambre de realidad, pero no la realidad impuesta. La poesía es rebeldía, en el lenguaje al menos. Dijera don Octavio Paz, córtales el rabo, hablando de las palabras, ¿no? Chillen putas, así dice Octavio Paz, refiriéndose a las palabras. Poetas que se traguen todas sus palabras. Entonces, el poeta trabaja mucho con el inconsciente, y el inconsciente suele ser muy metafórico. Entonces, obviamente, influye mucho el inconsciente, y de pronto uno va enriqueciéndose de un lenguaje otro, que no es el lenguaje necesariamente lógico o el ordinario. Digamos que un poeta tiene el deber, si es que hay que hablar así, de señalar aquello que no se ha visto, pero que está ahí latente. Por decirte algo, cierras los ojos y de repente alguien ve nada, y un poeta te puede decir, en los ojos hay unos arbolitos, ¿no? En los ojos hay unas flores, unas ramificaciones. Entonces, digamos que la labor de la poesía es hacernos ver lo que está ahí, pero que han sido obnubiladas por lo que las imágenes y las imágenes del mercado, ¿no? han impuesto. Entonces, si tú ves la televisión, hay una serie de imágenes que todos los niños repiten. No es que todo en la televisión sea malo, yo no estoy discriminando nada, pero ciertamente nos lleva a una repetición de imágenes tan gastada y a veces rayando en la estupidez. La literatura nos abre otro horizonte más amplio para ver cosas que están ahí, pero no siempre podemos ver. Entonces el poeta es como algo así, como alguien que quiere ver más, ¿no? Que tiene hambre de ver más. Es alguien que se entromete en todo, porque no por chismoso, sino porque necesita hablar de todo, ¿no? Hay una necesidad ahí que lo impulsa a uno a escribir. Ok, sabemos que usted es profesor de ética en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. ¿Cómo cree usted que se relacionan la ética y la escritura? Claro, y la literatura, ¿no? Y la literatura. Se relacionan íntimamente. Decía un gran escritor, a la ética por la estética. Sería muy tonto eliminar la parte estética de la cuestión ética por lo siguiente. Yo puedo llenarte a ti y atiborrarte de mucha teoría ética, eso lo sé hacer, y eso está en los libros, y eso se sigue descubriendo, ¿no? Aunque la ética mínima, al menos la que llevamos en el TEC, ética laica, ética cívica, ética fundamental en los derechos humanos, tiene la humildad de decir que no todo está escrito en ella, ¿no? Que hay mucho por decir todavía respecto a esta ética mínima. Pero, digamos, si tú ves una buena película te va a llevar a la reflexión necesaria de una cuestión existencial o algo parecido. Te va a llevar por lenguaje negativo a que tú des respuestas. Tú ves una película sobre el hambre infantil o sobre los niños del prostíbulo, por decir, hay una película que se llama Los niños del prostíbulo, donde gracias a alguien que se encarga de darles unas cámaras fotográficas, esos niños comienzan a generar un proyecto de vida. Entonces la literatura te pone cuestionantes existenciales tremendas, ¿no? Que empujan, que nos impelen a dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, se llevó a efecto la puesta en escena de ensayos sobre la ceguera de Saramago. Esta novela es objeto de mi tesis de filosofía y se me hizo una sincronicidad maravillosa que se haya puesto en escena aquí en el TEC. Entonces me di cuenta cómo la cruda realidad que Saramago nos transmite en esta novela es capaz de suscitar la reflexión. Lo que pasa en el manicomio, donde están todos los ciegos, asusta, nos sorprende, nos agarra desprevenidos, nos hace lamentarnos. Y necesariamente, si por ética estamos entendiendo aquí
una reflexión de segundo orden. Necesariamente tenemos que pensar en un segundo orden para saber por qué demonios a la humanidad le pasa lo que le pasa, por qué nos estamos exterminando los unos a los otros. Porque definitivamente en Ensayos sobre la ceguera, Saramago utiliza la ceguera como metáfora. Porque si no, se nos enojan los ciegos físicos, que ven más a veces que los que no tienen ningún impedimento en los ojos. Pero es justamente la labor de la literatura. Y la poesía, la buena poesía, no es esa poesía romanticoide, no es esa poesía rimada, sino es una poesía que nos está planteando imágenes latentes, que no necesariamente son imágenes de alegría, sino también puede ser de sufrimiento, de dolor, o de algo que está ahí, que hay que ver, ¿no? Que hay que señalar, como lo han sabido hacer casi todos los grandes poetas. No sé si has visto tú o has leído el poema Piedra de Sol de Octavio Paz. No, la verdad. Ha dado lugar ese poema que Octavio Paz escribió en su juventud, muy joven, ha dado lugar a tesis doctorales en todo el mundo y se considera uno de los mejores poetas en el planeta. De tal suerte que los nuevos estudios sobre Piedra de Sol hablan del cuerpo. En Piedra de Sol se va describiendo el cuerpo femenino, efectivamente, pero también se va describiendo el cuerpo cultural, el cuerpo aquel que ha sido violado, manipulado por la intromisión de otros cuerpos que no le permiten ser. Entonces, en verdad, la literatura, pero también la pintura, también el cine, o sea, dije estética. Sí. Aunque casi el buen cine está cargado de grandes novelas, ¿no? Sí, pues supongo también para que la ética sea entendida hay que ponerle como, para que sea atractiva. Y no solo eso, para que la ética, depende para qué queremos a la ética. Yo puedo enseñarte ética a ti para que pases el examen, y para que me menciones autores, y para que digas qué es ética, y para que digas cuántos tipos de ética hay, o cuáles son las éticas deontológicas y las éticas teleológicas y cosas así, que son importantes. Pero eso es muy probable que sirva, pero no te mueve el espíritu a la acción. Si te muestro la realidad cruda de lo que está pasando, y la literatura la muestra, tal vez puedo moverte a la acción. Hay que dejarte con un atiborramiento teórico para pasar el examen, ¿no? Decir, sé de ética. Sí. Yo puedo saber de ética y ser un perfecto idiota, ¿sí me explico? O sea, alguien que no hace nada por nada, a eso me refiero. Bueno, pues ya sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. No, hombre, pues gracias a ustedes por haber estado aquí. Entonces nos estamos viendo. Machado fue el que dijo a la ética por la estética. Machado. Antonio Machado. Español. Español, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. El del poema Caminante no hay camino. Se hace camino a los mares. Y luego sí le hicieron canción, Caminante no hay camino. Ahí lo voy a ir a ver a cerrar con Sabina ahora en octubre. Por supuesto. Muy bueno. A la ética por la estética. Bueno, profe, pues muchas gracias. Vale.